que tú eres real, Señor, que tú habitas en medio de la alabanza, que tú habitas en medio de tu pueblo, Señor. Y esta noche tú estás aquí, Señor, como todas las veces que venimos a este lugar y nos encontramos con tu Santo Espíritu en este lugar, quien mora, Señor, en nuestros corazones, amado Rey. También oramos, Señor, por el crecimiento, Señor, espiritual de la congregación, Señor, de este lugar, Padre. Que seas tú, Señor, avivándonos a cada uno, Señor. Oramos, Señor, por cada, oh Dios de los cielos, por cada joven, Señor, por cada ministerio, Señor, de los jóvenes, amado Rey. Glorifícate, Señor, en los jóvenes, Señor. Seas tú, Señor, trayendo, Señor, jóvenes a este lugar, Señor. Jóvenes que quieran buscarte a ti en espíritu y en verdad, Señor. Oramos, Señor, y rogamos a ti, Señor, por los ministerios de los jóvenes, por los ministerios de las damas, por los ministerios de los caballeros, Señor, para que seas tú glorificándote cada vez, Señor. Cada vez que hagamos un servicio, Señor, seas tú hablándonos, Señor, conforme sea la voluntad, Señor, en cada uno de nosotros. Seas tú ayudándonos cada día, Señor, a entender cada día más tu palabra, Señor, a vivir tu palabra, Señor, como tú nos mandas, Señor, no como nosotros nos parezca, Señor, sino como tú mandas que vivamos, Señor, que anhelemos cada día tu presencia, que anhelemos cada día, Señor, leer más tu palabra, Señor, que anhelemos cada día más, Señor, tener intimidad contigo, Señor, porque en la intimidad, Señor, tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra tú también nos hablas, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor, porque sé, Señor, que tú nos hablas, Señor, porque sé, Señor, que tú eres ese Padre amoroso, Señor, que cuida de nosotros, oh Dios. Gracias, amado Rey. También en esta noche también queremos pedirte, Señor, por el crecimiento en Colorado, Señor, por los servicios que se están haciendo en Colorado, amado Dios, para que seas tú, Señor, estableciendo tu reino, Señor, en aquel lugar. Oramos, Señor, por el oh Dios, para que seas tú, Señor, abriendo, Señor, una puerta, Señor, un templo, Dios de los cielos, un lugar, Padre, porque el templo somos nosotros, un lugar donde aquellos hermanos se puedan congregar, Señor, donde aquellos hermanos puedan ir a predicar tu palabra, Señor. Oramos por los niños, oramos por los adultos de aquel lugar, Señor, y le dejamos en tus preciosas manos, oh Dios. También oramos por la economía de este lugar, Señor, por cada actividad que se hace en este lugar, Señor. Seas tú dirigiendo, Señor, cada actividad, Señor. Seas tú guiándonos, Señor, porque necesitamos que seas tú quien nos guíes, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, oh Cristo precioso. Amén. Vamos a estar orando por nuestro hermano Sadra para que en esta noche él trae la palabra. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. Gracias por la vida de nuestro hermano Sadra, Señor. Gracias porque tú le has usado en gran manera, Señor. Gracias porque él ha sido de bendición a este lugar, de bendición a nuestras vidas, Señor. Úsalo, Señor, cada día más y más, Señor. Llénalo de sabiduría y de conocimiento de tu palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que en esta noche trae, Señor, a nuestras vidas. Esa palabra que es vida y eficaz, Señor. Esa palabra que hoy nos alienta, esa palabra que trae consuelo, esa palabra que trae exhortación, esa palabra que nos trae, Señor, respuesta, Señor, a nuestras peticiones, amado Rey, a lo que estamos pidiendo, Señor. Tú a través de tu palabra en esta noche nos vas a hablar, Señor, como cada vez hablas, Señor, a través de tus siervos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Voy a invitarle a buscar en sus Biblias, en el libro de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12.
Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso del que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para santificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Padre, te doy gracias porque eres maravilloso, eres grande, digno de ser glorificado. En esta noche bendecimos tu nombre y esperamos, Señor, que tú puedas hablar a nuestras vidas conforme su misericordia y la necesidad que haya en cada uno de los que nos oyen y nos ven a través de las redes y los que estamos en este lugar. En el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Amén. En esta oportunidad vamos a tomar 3 puntos. Primero, la ley revela el pecado. La ley revela el pecado. Segundo, la solución perfecta. Y tercero, Jesucristo obedeció a Dios y repartió abundancia de gracia. Y en esta oportunidad, a veces nos vamos al principio, cuando Dios en su amor creó al hombre a su imagen y semejanza, con el propósito de que el hombre le adorara, le sirviera, pero el hombre cometió el gran pecado, la desobediencia. El pecado de Adán introdujo la muerte. Por causa de Adán entró la muerte al mundo, a la tierra, porque Dios hizo la creación perfecta, pero por causa de la desobediencia viene la transgresión, viene el pecado, entró la muerte. Dios no hizo al hombre
para que viviera 10, ni 15, ni 5. Hay personas que nacen y al siguiente día mueren, como hay muchos que viven 70, 80, 90, 100 años. Una bendición, un privilegio. Pero Dios no hizo al hombre con esa condición. Dios hizo al hombre para que también fuera como Él, eterno. Pero la desobediencia lleva al hombre. Cuando hablo de hombre, incluyo el ser humano, la mujer. Y sabemos que el pecado lleva a la condenación. Y por eso introdujo la muerte, el pecado a través de Adán en la desobediencia por el mandato que el Señor le había dicho a él, que no comiera de ese árbol que era prohibido. Pero el hombre no quiso obedecer. Y Adán significa hombre. Eso es lo que significa el nombre de Adán, hombre. Es cierto que la gente ya pecaba, sí es cierto. Hubo una transición desde Adán hasta Moisés, que el hombre no se inculpaba del pecado. Es decir, que no era como hoy en día, que está la palabra revelada y nos indica cuando nosotros pasamos la línea de la obediencia a la desobediencia. Cuando nosotros hoy entendemos que no debemos de faltar a lo que Dios establece para con usted y para conmigo, que es apartarnos del mal. El sacrificio de Jesús hizo abrir una brecha que nos separa del pecado, nos separa totalmente del pecado cuando entramos en la obediencia de la revelación de la palabra. Y allí comienza a vivir el cristiano una vida de santificación delante de la presencia de Dios. Pero cuando pasamos nuevamente a la línea del pecado, nos damos cuenta que ahí se va algo de nosotros. Es cuando usted tiene dinero y de repente lo malgastó y después viene aquel pesar. ¿Por qué lo malgasté? Igualmente es cuando estamos ya hoy en día constituidos hijos de Dios y pasamos la línea otra vez a cometer nuevamente el pecado. En aquel entonces, en el tiempo de Adán hasta Moisés, no había esa conciencia que el hombre conociera que estaba faltando a Dios, porque no había ley, no había ley en aquel entonces. Y por lo tanto el hombre pecaba tranquilo y no se le era contado como pecado. En uno de los versículos que habíamos leído, creo que el versículo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya conocemos que fue por causa de Adán. Y el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y sabemos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el tiempo antiguo, no obstante, dice el versículo 14, el 13, dice, pues antes la ley había pecado, antes de la ley había pecado, porque el hombre había pecado, pero todavía no se le había revelado al hombre la condición. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que como no había conciencia, no había un dictamen de que hasta dónde podía llegar el hombre seguía tranquilo porque él pensaba que no tengo ningún pecado. Pero estábamos todos en pecado por causa de ¿quién? De Adán. Porque Adán había cometido, y Adán era el padre de todos los descendientes. Eran pecados, estábamos en pecado porque éramos descendientes de Adán. Y dice el versículo 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés,
aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán. Es decir, que todos habían pecado, aún no habían hecho la desobediencia que hizo Adán. Fíjese algo, es cierto que la gente ya pecaba, aún antes de que se entregase la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violarla. Así que no había ley, la gente andaba tranquilo y feliz. Pero hoy en día sí tenemos una conciencia en Cristo Jesús que nos separa y conocemos el bien y el mal. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso es lo que hoy en día Dios quiere ver del hombre y de la mujer, que entienda qué es lo malo y qué es lo bueno, y que tenemos que seguir en pos de lo bueno, no de lo malo. Y por eso la ley revela el pecado. ¿Por qué vino la ley? En Éxodo capítulo 20, nosotros encontramos ahí, rápidamente encontramos cómo fue lo que el hombre no entendía en aquel entonces. Pero Dios desde el principio se lo vino a escribirle. Habló Dios de todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos. Y empezó Dios a ponerle límite al hombre. Empezó Dios a hablarle al hombre qué era lo que era bueno y qué era lo que era malo. Y en este tiempo quizás también sigue diciendo el Señor qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno. Amarás a tu prójimo, no levantará falso testimonio. Y si seguimos allí en el capítulo 20 del libro de Éxodo y el capítulo 22, 21, 23 de Éxodo, encontramos ese gran pacto que Dios hizo con su pueblo y le dijo que si ellos cumplían eso, ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Para nosotros en este tiempo, si creemos y seguimos la obediencia de Cristo, reinaremos con Él. Pero mientras que tengamos el límite de las dos divisiones que hay, el mundo, el pecado, sus placeres, todas sus condiciones que ofrece vida que son pasajeras, mas Cristo ofrece vida eterna. Porque la ley vino y reveló, y hoy nosotros, el Evangelio vino a nosotros para revelarnos la salvación y la vida eterna. Ya Cristo vino, ya Cristo nos reveló su trabajo que quería hacer. ¿Qué era lo que Cristo quería hacer? Anunciar el Evangelio, traer las buenas nuevas de salvación para que el hombre conociera verdaderamente lo que él necesitaba. Y sabemos que venimos de esa descendencia de Adán, implica que somos pecadores. Por el pecado, la muerte y la maldición entró a la vida terrenal por causa de Adán, el pecado. Antes que Moisés recibiera la ley en el monte Sinaí, el pecado ya existía. La diferencia es que antes de la ley no había conciencia, no había conocimiento claro del pecado como tal. No era que el hombre no lo sabía, sino que no había una ley que lo pudiera detener. Entonces ya conocemos la ley, revela el pecado. Y nosotros en este tiempo la palabra nos revela cuál es nuestra condición para mantenernos delante de la presencia de Dios. El pecado, recordemos, que nos separa de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero tampoco no se queda todo allí, sino que también viene el objetivo, la solución perfecta. La solución perfecta que es el Evangelio. El Evangelio. Ya sí vino la ley. Ya entramos cuando tenemos conciencia que somos pecadores. Que Cristo hizo un sacrificio en la cruz del Calvario, no en vano, hermano, sino para darnos vida y vida eterna. Pero también nos ha dado un conocimiento para nosotros poder mantenernos firmes con Él.
y venceremos y estaremos con Él si nos mantenemos firmes con Él. Así como le dijo a aquel pueblo que si cumplían su palabra, si cumplían su mandamiento, Él sería su Dios. A nosotros también, si obedecemos su palabra y si permanecemos con Él, Él permanecerá con nosotros. Es una promesa que nos ha entregado y no debemos de tirarla al piso, no, sino mantenerla y atesorarla en nuestros corazones. ¿Para qué? Para poder nosotros vivir el evangelio en plenitud como Cristo nos los ha querido regalar. Cuando hablo en el segundo punto, la solución perfecta limpia el pecado adánico. La solución no viene de un hombre, no, viene de Cristo, que también se hizo hombre. Adán simplemente fue un prototipo, un símbolo allí para nosotros hoy ver, pues como decía el primer versículo del capítulo 5, que era uno de que iba a llegar, un enviado, dice allí. Y nosotros tenemos esa solución perfecta que limpia el pecado adánico, es la obediencia de Jesucristo. Jesucristo obedeció y allí vino la perfecta solución para el hombre. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida. ¿De 4 días? ¿De 144,000? No, es para todo el que cree. Y tampoco le dijo que vamos a vivir 1000 años, ni 40 años. Dijo que íbamos a vivir por siempre. De tal manera que Dios amó, entregó ¿a quién? A Jesús, para darnos vida perfecta, para esa solución perfecta pudiera hacer efecto en su vida y en la mía, cuando derramó sangre allí en aquel lugar precioso, que hoy lo podemos decir que gracias a ese lugar, hoy tenemos nosotros vida eterna en Cristo Jesús. Se cumple la perfección, se cumple la palabra, se cumple allí nuevamente la revelación para la humanidad, para que nadie tenga excusa y venga a decir el día de mañana: ay, a mí no me explicaron, a mí no me dijeron que había un pecado y había una verdad. La solución en este tiempo se llama Cristo Jesús, el Evangelio. Y no podemos bajarnos de ese autobús o de ese avión, de ese barco que es Cristo Jesús. Hoy en día representado es que Cristo es el hombre perfecto que murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. El segundo Adán, todo aquel que pone su fe en Jesús será libre. ¿De qué? De la maldición del pecado. Ya que nosotros dice que el que pone la mano en el arado no mire atrás, no mire atrás. Ya estamos en este camino, hermano, tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. La palabra nos enseña que en el mundo tendremos aflicción. Esto no iba a ser simplemente color de rosa. Aquí vamos a tener dificultades, pruebas, tentaciones, angustia, desnudez, hambre. Pero confía, yo he vencido. Y si Él venció y Él nos ha dado esperanza en esta noche, nos da esa esperanza, hermano, para fortalecer nuestro espíritu, para seguir avanzando, para seguir llevando también la tarea que Cristo hizo un día ya, traer la vida eterna a través del Evangelio, anunciar y decirle al hombre que ya basta, que hay un hombre que murió para darnos perdón, para justificarnos delante de Dios como hijo, porque Él nos está justificando cuando creemos por medio de la fe, creemos en Él, somos limpios del pecado. Pero tenemos que creer, porque si nos vamos a la parte de la ley, esta ley
era necesario, ¿a fin para qué? Para declararle a aquel hombre de la antigüedad su pecado, para que se diera cuenta en qué estaba fallándole al Señor. Tercer punto, y Dios repartió abundancia de gracia. Mire qué hermoso es el Señor. Jesucristo obedeció a Dios y repartió abundante gracia y regalo de vida a toda la humanidad. El que creyere será salvo. Pero simplemente no es, yo creo, sí, yo creo. No, también es ser hacedor de la palabra, ser hacedor de ella, y que nosotros podamos ser marcados verdaderamente como hijos de Dios y que verdaderamente podamos confiar en el Señor. Fíjese, el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ese don superaba a la transgresión. El don de Dios, su amor, su misericordia, aunque el hombre es malagradecido, el hombre siempre ha buscado, su tendencia al corazón es continuamente el mal. Y esto no es que, ay Dios, si es fuerte esa palabra. No, eso está en todos nosotros. Y por eso la palabra se nos revela para que cada día podamos nosotros visualizar la gracia y el don. Es decir, la maravilla que entregó Dios para usted y para mí. Cuando éramos muertos en delitos y pecados estábamos. Y hoy tenemos vida eterna, en abundancia. Y es necesario mantener ese don, ese regalo. Y con el don, el 16, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Así que aquí que yo peco, mi pecado es chiquitico, el otro es grandote. No, así sea chiquitico, es pecado. Y nos aparta ¿de quién? De Dios. Si el pecado mío es chiquitico, como un granito de mostaza, eso me aparta de Dios. Y es difícil porque usted dirá allí sentado en su mente rápido, dirá, ay, es que uno peca. Sí, uno peca, pero tenemos abogado, tenemos la sangre de Cristo, tenemos su palabra revelada a nuestras vidas, que nos ayuda a nosotros a resistir. La Biblia dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Así que todas estas cosas nosotros, tenemos revelada la palabra para nosotros mantenernos firmes en el Señor. Y por eso Jesucristo obedeció para darnos a nosotros la vida eterna. Pues, dice el 17, pues si por la transgresión de unos solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Jesucristo dando la batalla. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El hombre en la antigüedad pecó, pero Cristo vino, también por un hombre entró la muerte, entró el pecado, pero por un hombre también entró la vida. Y esa vida nos la regaló ¿quién? Cristo. Y a Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra, porque Él se la merece por todo lo que hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos
justo. Somos justos a través de ¿quién? De Jesucristo. De Jesucristo, usted es justo delante del Señor. El enemigo viene y le dice al oído: ay, ¿qué vas a hacer tú, cristiano? ¿Qué vas a hacer tú allá en la iglesia? ¿Para qué tú vas para allá? No, yo sí voy porque soy de Cristo. Él pagó un precio y soy justo porque Él me hizo justo a través de su sangre allá en el Calvario. Resistí, ese se va corriendo y nos deja tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza y tenemos la revelación de la palabra. Pero, siempre hay un pero. El versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué maravilloso es el Señor. Cierra la discusión por medio del típico paralelismo del contraste, volviendo al concepto más destacado del versículo, que es la sobreabundancia de la gracia. Aquí lo que importa de todo esto que estamos leyendo y escuchando es que hay algo que está sobre por todas las cosas: la abundancia, la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermano, que está todavía aquí en la tierra a través de ese evangelio que se nos fue revelado. Esa abundancia reina todavía en nosotros. Para que como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reinase para la justicia, para la vida eterna. Vamos a ver que poco nos gusta nombrarlo. El enemigo de nosotros, por no llamarlo, el enemigo de nosotros le hace creer al hombre que no vale nada, que eso es mentira, que su vida siga así, tranquilo y feliz. No, porque la muerte vino por causa del pecado. Esa es la mejor señal que hay en la tierra para el hombre, para la mujer, para que entendamos que cuando desobedecemos vamos a morir y vamos a entregar cuenta también por lo que hicimos. Pero dice, para que como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reinase para la justicia, para la vida eterna, por Jesucristo el Señor nuestro. Este concepto de la gracia abundante se ha de recoger en Romanos 6, 1 y 2, como eslabón que vincula la exposición de la justificación por la fe con la de la santificación en Cristo y por la operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye a nosotros cuando hacemos algo mal. Cuando yo le digo a la hermana Eva: ay, hermana, yo le contesté mal a la hermana Eva. Yo voy, hermana Eva, perdóneme. Porque a veces decimos que discúlpeme. No, perdóneme. Porque yo no tenía que actuar de esa manera. Hay algo que nos redarguye y nos enseña el caminar perfecto, que es el Espíritu Santo. Que a veces no lo nombramos. El pastor en estos días nos hablaba sobre esto. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. No hay otra. La regla de fe y conducta, la palabra, aquí la tenemos, la revelación. Y aquí está el Espíritu Santo que redarguye al hombre de pecado. Y por eso, hermano, es como un eslabón que vincula la exposición de la justificación. Estamos justificados, pero por causa que estamos justificados vamos a vivir nuestra vida a lo que nos parezca. No, porque el Espíritu Santo nos va a llamar entonces a santificación. Y por eso lo podemos leer en Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que
¿La gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya Cristo vive en usted, hermano, ya nosotros las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ya yo no era lo que era en el mundo de pecado. Hoy soy nueva criatura en Cristo Jesús. Soy justificado. No tengo que seguir pecando, no, para que abunde la gracia, no, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O salimos del pecado o seguimos en el pecado. Entonces el Espíritu Santo es el que nos redarguye, la palabra revelada nos redarguye a nosotros el pecado. Está mal, caminaste mal hoy, hiciste esto mal, regrésate. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, decía el pastor en estos días. Tenemos que examinarnos diario. ¿Hasta dónde? ¿Por qué? Porque somos limpiados por la sangre del Cordero. Cristo pagó un precio, nos sacó del pecado adánico, nos dio una perfección, un trabajo hermoso que fue la solución perfecta, el Evangelio. La ley revelada para que el pecado pudiera el hombre entender cuál era la falta. Y también nos regaló la obediencia de Cristo para que nosotros fuésemos perdonados. Y entonces no podemos seguir viviendo en el pecado. No, porque hoy somos limpiados con la sangre de Cristo y somos nueva criatura. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y esta palabra nos da fuerza para avanzar porque se nos fue revelada para el sustento espiritual. En esta noche, hermano, necesitamos cada día pedirle al Señor a través de su Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Padre, te doy gracias por permitirme hablar de tu palabra en esta noche. Gracias te doy porque sin ti nada podemos hacer. Gracias, Espíritu Santo. Enséñanos cada día, Señor, a través de tu palabra, que seamos hacedores de tu palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino que entendamos cada día el propósito divino que hiciste allí en aquel lugar para nosotros. Desde el tiempo antiguo, Señor, mostrando tu amor, oh Dios, para con la humanidad. Gracias, gracias. Solo nos queda darte gracias, honrarte, bendecir tu nombre, tributarte gloria, porque te la mereces, oh Dios. Gracias por tu Hijo Jesús que murió en el Calvario para salvarnos, por este evangelio de vida, de poder, de unción. Gracias, mi Dios, porque Él nos ha regalado este evangelio divino de vida eterna. Y gracias, oh Dios, gracias por todas las cosas maravillosas que pudiste darnos en la cruz del Calvario, y pronto estaremos contigo. Gracias porque nos dejaste el Consolador del Espíritu Santo que nos va a guiar hasta el día en que seamos llevados al lugar de reposo o a que seamos transformados con poder y gloria. En el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias, y en la comunión de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando para recoger las ofrendas, dándole gracias a Dios